Hablábamos de novedades del caso Maradona. ¿Por dónde querés arrancar, Nay? Porque obviamente está todo lo de la declaración de Yanina y también está cuestiones de último momento que se están decidiendo ahora mismo. Claro, tiene que ver todo con la muerte de Diego Armando Maradona. El Tribunal Oral en lo Criminal número 3 de San Isidro es quien investiga a los médicos que estuvieron a cargo de la internación de Diego Maradona. Y ayer Yanina Maradona, esta palabra, el testimonio que se esperaba hace tiempo, que era muy importante porque también a mí me hablaban del círculo íntimo de Yanina, que ella quería estar lo mejor posible emocionalmente hablando, porque también es real que ella contó que durante la muerte de Maradona desde 2020, esto es en noviembre de 2020, en octubre, perdón, de 2020, sí, es cuando ella empieza a sentir una depresión. Ella no puede hacerse cargo de la ausencia de su padre y ella lo que dice es que le pedía a su papá, a Diego Armando Maradona, que la llevara con él. Esa fue terrible. Esas fueron las palabras de Yanina, que también lo importante del testimonio, que duró más de 7 horas, desde ayer al mediodía, que empieza a tomarle la palabra y termina en la tarde, es que ella le pide perdón a su familia que estaba presente. La escucharon. Claudia Villafañe, también a su hijo le pide perdón, a Benjamín Agüero, a Dalma, y también estuvo Verónica Ojeda. Estuvieron todos ahí presentes escuchándola. También en la unión se veía cómo la muerte de Maradona los une a sus hijos, dejaron de lado las diferencias y todo pelean porque se haga justicia. Una de las cosas que dijo Yanina es que ella, lo que mencionábamos ayer, que vos lo adelantabas, en el último tiempo cada vez lo veía peor a su padre, que no se podía tener una conversación durante mucho tiempo, que las pocas veces que estaba consciente su papá era cuando estaba fuera de la casa, que siempre estaba bajo algún dominio de alcohol o de sustancias que no permitían a Diego tener esta conciencia plena, exactamente, y lucidez que tenía por momentos. Siempre cuando estaba con ella dice que había intermediarios que no podía acceder. Nay, además una cuestión que ayer la contamos y que era parte de estos textuales de todo lo que fue llegando, donde ella dice: creí que mi papá iba a tener una nueva oportunidad y era toda una emboscada para terminar ubicándolo en un lugar oscuro y feo. Sí. O sea, es terrible. Esas palabras estremecedor. Son las que dice Yanina, que dijo a su por padre. supuesto, después todo esto cómo impactó la muerte, el daño psicológico y hasta psiquiátrico que tuvo la propia Yanina, y todo esto que vos contás, que también es tristísimo. Pero digo, ella creyó en la buena fe. Digo, ahí te está diciendo: creí que mi papá iba a tener una nueva oportunidad. Sentirte estafada, no solamente desde lo pragmático, desde lo que sucedió, sino estafada en tu buena fe. Sí, porque vos confiaste en las personas equivocadas. Ella lo dijeron en el último tiempo cuando se dieron a conocer los audios de los médicos, que ella hasta último momento confiaban en los médicos. Cuando se realizó la operación en la cabeza a Diego, ellos hicieron esa reunión porque tenían, siempre uno confía, la palabra del médico es alguien que estudió y te va a asesorar lo mejor posible. Pero vamos a escuchar a Yanina Maradona tras lo que fue su presencia en San Isidro, en los tribunales de San Isidro, sobre la muerte de su padre Diego Armando Maradona. ¿Cómo estás viviendo esta declaración? ¿Cómo termina? Exhausta. Fue muy duro, fueron muchas horas. Fue remover muchas cosas muy tristes, escuchar cosas que no se las deseo a nadie en el mundo, que hablen así de un familiar, que se refieran así a una persona. La verdad que muy triste. Sobre todo a la hora de ver los manejos que hacían Luque y Díaz, ¿no? Y también Kosachov al respecto de la internación domiciliaria. Sí, y cómo se referían a mi papá, cómo se referían a nosotras, cuáles eran sus manejos de dejámelas a mí, que yo las convenzo, ya está, están adentro. Toda una cosa, ¿no? Sí. Dejaste en claro que son muchos los responsables de la muerte de tu papá. Sí, son muchos los responsables y yo creo en la justicia y sé que van a pagar. Yanina, en un momento de tu declaración fue muy conmovedor escucharte decir que le pedías disculpas a tu mamá, a tu hijo, porque sentías que no tenías más ganas de vivir después de la muerte de tu papá. Sí, le pedí disculpas a ellos por tener que contarlo, pero bueno, es lo que viví y es lo que sentí y bueno, Fernando me hizo una pregunta y tenía que decir la verdad de cómo me había afectado lo que le hicieron a mi papá.
Yanina, cuando escuchaste el audio que lo habían grabado, que vos no estabas en conocimiento después de una reunión para definir la internación domiciliaria, expresamente dijiste que te daba asco, que había sido una obra montada. ¿En ese momento no te diste cuenta? ¿Fue ahora que se te cayeron todas las fichas? Sí, por supuesto. Primero no sabía que estaba grabada y segundo no sabía el manejo que tenían con nosotros en un momento y en otro momento entre ellos hablaban otra cosa. ¿Qué cosas fueron las que más te sorprendieron en este juicio? De cosas que te fuiste enterando con los chats entre ellos, de algunos documentos, videos. Sí, todo en ese orden en realidad. Los audios entre ellos hablando de mi papá son un desastre y refiriéndose a nosotras también. Es todo muy triste, muy doloroso y muy injusto sobre todo. Yanina, producto de lo que pasó hoy en la audiencia, el abogado de Carlos Díaz, el psicólogo, pidió declarar el jueves que viene. ¿Cómo te quedas con esa sensación? Porque fue probablemente el abogado que más preguntas te hizo y con el que más cruces tuvieron en la audiencia de hoy. Nada, estoy contenta que puedo venir, que ya a partir de hoy puedo asistir al juicio. ¿Vas a venir el jueves? Sí, por supuesto. Tu hijo estuvo presente en la audiencia. ¿Por qué decidiste que viniera con vos? No, ¿Te lo pidió él? yo no lo decidí, me lo pidió él. Para Benja todo este proceso también es muy difícil. Vivir sin su abuelo es muy difícil también para él. Verme a mí como estoy también es difícil y me pidió si me podía acompañar y yo pregunté y la verdad que a mí me dio fuerza saber que él estaba ahí y que... Tu mamá fuera también, ¿no? Mi mamá fuera porque no podía entrar y sabía que se iban a hablar cosas muy fuertes, pero bueno, él también hoy con las redes sociales y con todo se entera y escucha todo, así que... nada. Ahí entonces hablaba Yanina después de más de 7 horas declarar en la justicia. Fue para ella muy importante. Dalma hizo un posteo donde está muy orgullosa y tu mamá también, Claudia, de lo valiente que fue. Esto era lo que ponía en sí primero Dalma y después ella agradece a todos los mensajes que recibió. Dice Yanina, gracias por sus mensajes, gracias por su apoyo incondicional en este momento tan difícil que estamos atravesando. Nada repara el daño y el dolor, es para siempre, pero esto es necesario. Gracias a los que nos hacen sentir que no estamos solos en esta lucha. Gracias especialmente a los que, cuidando a mi papá principalmente, a mi hermana menor, mi hijo y mis sobrinas, publicaron la foto de mi papá que mostró el fiscal como prueba, dice, pixelada. Esto también es importante por lo que los familiares sufrieron con esa foto. No se lo deseo a nadie que circule sin ningún tipo de reparo la foto de un familiar muerto. Gracias a los que hacen su trabajo y cubren este momento con respeto y empatía. Lo necesitamos. No es fácil lo que aún nos queda, ni estar ahí frente a gente que nos quitó la posibilidad de seguir compartiendo la vida con nuestro papá. Pero la necesidad de que se haga justicia es el motor y la fuerza para seguir adelante. Él se lo merece más que nadie. Este es el comienzo de su fin, dice Yanina. Y también lo que nosotros siempre decimos, ella vivió todo ese proceso. Recién yo estaba repasando exactamente las palabras que dijo ante la justicia, donde necesitó aislarse de todo lo que ella estaba viendo en los medios, porque realmente fue muy difícil seguir adelante. Ella se quería morir a través de lo que se publicaba de su papá y de no poder haber evitado la muerte. Ella siente que lo empujaron en esa internación a lo que fue su muerte. Pero lo último que voy a decir es cuando ella dice: tuve ayuda psicológica y psiquiátrica para volver a levantar y ver crecer a mi sobrina Roma y seguir criando a mi hijo, que la verdad que lo hago sola. Sí. Esto para destacar, para apoyarte, sí. Todo lo que hicieron, cómo lo manipularon y cómo lo dejaron solo, no me lo puedo sacar de la cabeza. Me duele escuchar cómo se referían a él y a todos nosotros. Me parece que nadie se lo merece, pero mi papá menos que nadie habla sobre cómo aludían los médicos a Diego y a sus hijas. Un poco ayer decíamos esto, ¿no? Como que la que siempre habla es Dalma, la que nosotros estamos acostumbrados a verla Dalma. Bueno, acá un poco la explicación, ¿no? Que Yanina estaba atravesando un episodio de depresión, un episodio psiquiátrico que tampoco se especifica, pero no estuvo, no estaba en condiciones de la lucha, ni siquiera de estar pudiendo criar a su propio hijo. De hecho, recién Vicky comentaba esto, ¿no? Que esos fueron los meses que Benjamín viaja y está con el Kun. Y algo importante que me parece que está bueno aclararlo, cuando ella dice sola,
que ahora seguramente lo vamos a desarrollar. En la serie del Kun, que se estrenó la semana pasada, queda expuesta a esta situación, como que lo ve muy poco, que no tiene una relación, no hay asiduidad en esa relación, que él hizo su carrera afuera y que la responsable siempre fue como la madre. Pero que no tiene que ver necesariamente con que no se haga cargo. O sea, no estar presente. Cualquiera que tiene un hijo, que la madre vive en un país y el padre en otro, en general que se crían con la madre, salvo alguna excepción, pero digamos, si se cría sola, aunque el otro haga los aportes, hace poco, ¿te acordás y se lo lleve de vacaciones y todo, la crianza de todos los días, que si estás viviendo un momento de tristeza muy grande, es muy difícil. No, a mí me dice ¿Se acuerdan cuando el Kun estrenó la serie y justo ese día Janina hace un posteo en redes donde dice, bueno, no me acuerdo, perdonen, la licencia poética, no me acuerdo exacto las palabras, pero era como, bueno, tanto que dicen del Kun como papá, averigüen como si es tan buen padre, dando a entender esto. Y ahora fíjense que en este contexto donde ella está declarando bajo juramento, porque es una declaración la que ella está haciendo, dice, mi hijo que la verdad lo crió sola. Por eso es tan importante vuelve a la reforzar relación. en una semana 2 veces el mismo concepto. Tan importante la relación de Benjamín con el mismísimo Diego Maradona, porque esa relación, esa figura paterna, tal vez muchas veces estuvo más representado por su propio abuelo que por su propio padre, por una cuestión de distancia. No, y el Kun en las entrevistas que estuvo dando, precisamente por el estreno de su serie, cuenta que está viviendo la paternidad, así, la vida cotidiana por primera vez. Lo cuenta él, como que lo que le está pasando ahora con su hija es algo inédito en su vida porque su otra paternidad tuvo otra dinámica, fue diferente, no tenía ese todos los días. Ellos tuvieron sus idas y vueltas, el Kun Agüero con Giannina Maradona, más allá de la separación por esto mismo de su hijo, que Giannina a veces hacía posteos, ella dice que es visceral y por eso por lo pronto no quiere salir a hablar en los medios y no quiere decir todo lo que pasa. Lo que sí se sabe es que ella le reclama más presencia como padre y no esporádicamente. El Kun cuando fue padre estaba en su esplendor de su carrera. Joven, esto no lo justifica, pero sí es real que, como vos decís, Vicky, hoy el Kun está viviendo más la paternidad con su hija. Pero Giannina también es muy importante la ayuda que tuvo de su madre, que sabemos que Claudia es una excelente madre, pero con su hijo, con Benjamín, y también con poder tener un ambiente sano, donde es muy difícil también. Ellos están haciendo un duelo de su padre y a su vez se están enterando de detalles muy escabrosos de cómo fue la muerte de Maradona. Por eso ella, a mí me contaron que después de lo que fue este testimonio, ella estaba muy satisfecha porque pudo contar, y Dalma lo pone en un posteo muy lindo que le hace a su hermana, que está muy orgullosa de lo calma, de lo centrada que estuvo y de cómo hizo su declaración, que realmente la sintió muy, muy valiosa, porque fue muy difícil para Giannina hablar todo eso. Y algo muy lindo, a mí me emocionó mucho la imagen. Dalma sube una foto de las tres sonriendo y dice, las tres somos uno. Y la verdad es que uno del otro lado lo percibe eso, ¿no? Cómo pasan los años y se las ve a las tres un bloque, ¿no? Contra todo lo que les pasa en la vida. Eso te iba a decir. Incluso cuando Diego era muy duro con ellas, ¿no? Siempre dieron el ejemplo de lo que se tiene que hacer bien, y más Claudia, como la educó. Bueno, Claudia a la cabeza de toda esta cuestión, porque es lo que decíamos la otra vez, ¿no? Con todo el fuego cruzado que hubo con Maradona, con todo lo que probablemente la mujer haya sufrido en este vínculo donde Maradona era un tiro al aire, vamos a decir la verdad. Sí, sus infidelidades están a la vista. Nunca se la escuchó, por lo menos en la esfera de lo público, ni a un Diego diciéndole chorra, ni un adjetivo descalificativo para con Maradona. Quiero aclarar algo de último momento, y que esto fue, la información me llega 13:15, o sea, hace una hora, que están allanando las oficinas de Medidom Internaciones Domiciliarias. Para poner un poco en contexto, aquí lo hemos, cuando presentamos la causa, el quién es quién, y empezamos a contar quién eran los imputados, lo mencionamos a Medidom, pero ahora lo voy a refrescar para la audiencia. Es la empresa a través de la cual Swiss Medical tercerizó todo lo que tiene que ver con la asistencia de enfermeros, por ejemplo, que fueran a domicilio, y que de hecho
uno de los enfermeros de Medidom está acusado. Entonces, ahora, así como la semana pasada estuvo el allanamiento sorpresivo, digamos, a lo de la Clínica Olivos, ahora es a las oficinas de Medidom, que esto fue algo que se libró y se decidió en horas del mediodía. Por otro lado, les cuento, mañana testimonio clave, declara Carlos Díaz, el psicólogo, que esta semana estuvo muy al tope con todo lo que tiene que ver con lo mediático, por lo de Morena Rial, por Jorge Rial, que bueno, lo mencionó a través del tuit de Mauro Zeta, pero que en definitiva era el psicólogo de Maradona, especialista en adicciones, es a lo que se dedica, y va a estar prestando declaración mañana. También hay muchos que lo señalan como cercano o próximo a Matías Morla. Será una de las preguntas que le hagan, si él tenía o no conocimiento con Matías Morla previo a empezar a atender a Diego. Bueno, todas estas cuestiones probablemente las conteste mañana en la justicia. Sí, y es interesante también el papel de Sweet Medical, que era la empresa que derivó este servicio y que no se sabe bien quiénes anotaban, porque ese papel que decía lo que se le daba de medicación, lo que no se le daba, lo hacían como de forma totalmente mentirosa, porque no existía esa medicación. O sea, hay muchos implicados, enfermeros también, que están siendo juzgados. Están siendo juzgados y que además muchas veces las prepagas para brindar determinados servicios no contratan, o sea, no son personal de Swiss Medical, lo tercerizan a través de otras empresas que justamente brindan estos servicios. Ahora bien, esto nos ha pasado probablemente en casa, pueden encontrar la referencia, cuando por ahí uno llama a un médico a domicilio y quizás no te viene el médico de la que vos tenés contratada, porque está tercerizado a través de otra empresa. Bueno, en este caso es Medidom en quien tercerizaban todo lo que tuviera que ver con la asistencia de enfermeros para la internación domiciliaria, que evidentemente fue muy deficitario por todo lo que sale a la luz. El allanamiento será de los papeles, de la historia clínica. A ver, claro, ¿qué encuentran? ¿Qué pruebas? Lo que pasa es que a mí todas estas cuestiones, así como lo de la Clínica Olivos, es muy después difícil. De 4 años y medio, ¿qué podés encontrar, no? Porque tuvieron tiempo más que suficiente para que si había alguna prueba o algo incriminatorio ya se puedan deshacer. No es que uno quiera ser mal pensado, pero es de manual, la verdad. Uno piensa Son que muchos hay un años. inicio, pues no van a mandar, o sea, salvo que sea un show. Bueno, esa es otra opción, claro. Pero si no, ¿Tendrán algún indicio que los lleve a hacer ese allanamiento hoy, tantos años después. Tal cual, tal cual. Bueno, obviamente cualquier novedad que surja en el transcurso del programa la vamos a ir actualizando. Ahora sí, novedad.